Bueno, sigamos con nuestro coso. Estábamos compartiendo. Habíamos quedado en alguna parte. Acá. Compartir. Ya, habíamos terminado ese problemita. Ah, mm, no lo habíamos hecho formalmente, no sé. Claro, ya habíamos quedado sustituyendo, dijimos. Teníamos la entalpía de entrada, la de salida y la energía que estaba allí cinética, que la velocidad a la salida V2 dije que era cercana a cero. Hicimos un monito ahí al lado y nos quedó evaluar eso. En definitiva, dijimos después de encontrar la entalpía 2, había que ir a la tabla 17 para que quería, y al lado va a salir cuál es la temperatura para esa presión que lleva el aire. En definitiva, es la misma ecuación de siempre, solamente hay que saberla tomar, decía yo, para poder evaluar. Y vamos a revisar entonces ahora la turbina, ¿verdad? Ustedes saben que las turbinas en las centrales hidroeléctricas se mete vapor o algún gas en un dispositivo, ¿verdad? De tal manera que esa cosa, esa masa, ese sistema gira y tiene un alternador o un generador y eso produce corriente. Y a eso las turbinas las echamos a correr generalmente con dos formas. Una, desde el punto de vista de utilizar energía potencial, el mg por h, y largamos el agua de algo bien arriba y echamos a correr la turbina. Y la otra es las termoeléctricas, que la echamos a correr con vapor. Y la metimos a un equipo que gira y genera corriente. Entonces, ahí tenemos el equipito. Esa es una turbina, es un sistema, ¿verdad? Es un sistema al cual le agregamos por una tubería, por alguna tubería a este sistema, o turbina, ¿verdad? A esta turbina, le agregamos un fluido allí a alta presión, y con ese fluido, ¿verdad? Vamos a hacer girar ese eje por los álabes que tiene la turbina dentro, y por el otro lado va a salir el vapor saturado o va a salir agua más vapor. Ya lo habíamos visto el otro día, que podía salir de este lado agua, ¿verdad? Agua más vapor. Y esto gira. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si lo miramos desde el punto de vista energía, ¿qué estamos haciendo? Estamos entregando aquí un aire comprimido, ¿verdad? Estamos metiendo un gas comprimido a alta presión para que en un eje genere trabajo. Aquí esto gira y va a salir con una velocidad angular. Va a salir trabajo por unidad de kilo de gas. No nos olvidemos que trabajamos siempre
por kilogramo. Gas por kilo. Y aquí va a salir, dije, vapor más agua, más líquido, llamemos. Vapor más líquido, ¿verdad? Saturado. Y esto nos va a entregar a nosotros en el eje, nos entrega un trabajo. Por lo tanto, de una diferencia de energía de entrada y salida, energía de entrada y salida, estamos obteniendo trabajo. Eso es una turbina, por definición. Ahí tenemos un problemita. Por ejemplo, en esta turbina, queremos sacar 5 megawatts. Queremos sacar 5 megawatts. No nos olvidemos que esto es mecánico, ¿verdad? Y acá se acopla el motor eléctrico para sacar energía eléctrica, ¿ya? Ahí se acopla. Pero la turbina es la que se echa a correr con vapor de agua. Hacemos entrar condiciones del vapor de agua sobrecalentado, vapor de agua sobrecalentado, y se colocó ahí una velocidad y una altura Z para ver que los valores de la energía cinética y la energía potencial son despreciables respecto de la energía térmica, de la entalpía, porque acá tenemos que buscar la entalpía, ¿verdad? Y luego hasta la salida, que es vapor con agua. Ahí está el título de vapor. Vapor con agua. Ahí está la velocidad para la energía cinética y la altura para la energía potencial para jugar un poco. Pero lo que nos interesa son estos dos valores que dan el resultado, ¿verdad? Entonces, queremos sacar 5 megawatts. Entonces la pregunta es, ¿qué valores de vapor o qué cantidad de vapor hay que meter por ese tubito, el M punto, ¿verdad? Para poder sacar esa cantidad de energía? Y ese M punto lleva estas condiciones. Entonces, compara las magnitudes de la variación de entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Esto es solo para demostrar que esto no influye mucho, influye menos que un 5%. Determina el trabajo por unidad de masa, evidente, porque dijimos, ¿qué cosa? Que la masa por el teta, por el trabajo, ¿verdad? Era la energía que estamos buscando o la potencia, como esto era punto, es la potencia que queremos de salida, pero esta es por unidad de masa. Esta es por unidad de masa y tenemos que multiplicar por los kilos. Entonces, vamos a calcular el omega chico, ¿verdad? Que equivale a este chico y después lo multiplicamos por el M. Entonces calculamos el omega chico, o más bien dicho, teta, y acá calculamos el omega que nos están pidiendo para el flujo de calor, el flujo másico, la cantidad de masa. Entonces procedemos con las ecuaciones que hemos visto. Allí está.
Entonces teníamos que calcular la entalpía del gas que entra. Y entonces ese gas que entra, evidentemente aquí estamos que ir a buscar la entalpía que entra es la entalpía 1, que si la vamos a buscar a la tabla 6, ¿verdad? Del Cengel, que es aire, vapor de agua sobrecalentado, vamos a encontrar que para esa presión y esa temperatura en grados Celsius, la entalpía vale 3.248,4 kilojoules por cada kilo. Por cada kilo. Eso es viendo la tabla nomás, ¿verdad? Sí, hay que verlo en la tabla. Eso está en la tabla, no hay que calcular. Después, a la salida, la turbina es vapor húmedo, por lo tanto nos vamos a la tabla de saturado y calculamos el H a la salida que tiene líquido y tiene vapor en un porcentaje que está dado por el X, está como dato. Si buscamos los valores del fluido para la presión 15 kilopascal, encontramos ese valor de la entalpía del líquido, 0,9, que era el título de vapor, y esta es la diferencia entalpía del vapor menos entalpía del fluido. Y nos salen 2.361 kilojoules. Es decir, eso es lo que entra y esto es lo que se pierde. Fíjense cuál es el porcentaje que se pierde. De 3.248 aprovechamos 2.003. Sí, que de hecho igual es harto. Poco, po. Oh, poco. Aprovechamos 1.000. De 3.000 aprovechamos 1.000, porque esto se bota. Ah, Esto eso es lo se que está vota. saliendo en 2. Ah, eso se vota. Profesor, una consulta. En la salida de la turbina es obvio que se tiene un vapor húmedo. ¿Por qué es obvio? Disculpen. Porque como viene 100% vapor calentado a 400 grados Celsius, y en la medida Ah, que va pasando se va enfriando, ya. se va condensando. Sí. Por Ah, lo ya, tanto, ya. se va transformando en agua. Y el agua tiene que salir del motor. Ya. Y Sí. como no se puede esperar que el vapor se transforme el 100% en agua, porque si no la turbina se atascaría con agua, entonces se deja salir agua antes que se transforme, perdón, se deja salir algo del vapor antes que se transforme todo en agua. Entonces, fíjense, desde 3.000, si hacemos la diferencia, estamos usando 1.000. 1.000 apenas. Y esto es lo que vamos a llamar más tarde entropía. Esto es lo que calienta la atmósfera. Fíjense que estamos sacando de 3.000 menos esto, como 1.000 y algo, útil, para transformar en energía eléctrica. Y esto es lo que está saliendo como resultado del agua caliente con vapor, que después se va a enfriar. Por lo tanto, esto calentó la atmósfera. Entonces, las cantidades de vapor que se usa, por ejemplo, en la industria es, acá estamos hablando de 1 kilo de agua. Imagínense, se usan miles de metros cúbicos generando vapor. Es muchísimo. Bueno, calculamos el delta H y nos queda menos de 1.000, eran 800. ¿Ya? Eso es lo que quedó útil, pero como nosotros le entregamos al sistema, tiene signo menos. Luego, para puro monear la energía cinética,
como estamos por unidad por kilo, no está la masa, se simplificó, ¿verdad? Velocidad de salida, velocidad de entrada que la dieron, 180, 50, apenas 14. 14 de 2000, de 3000, 14 de 800, que es la nada misma. Y la energía potencial, que estaba en la cuota 10 metros, de 6, ¿verdad? Y mg por h, g por h, porque estamos hablando por unidad de masa, la masa no está, se simplificó ahí, nos quedan 0,04 kilojoule. Por lo tanto, esto, o respecto a los otros números, no vale la pena hacer el cálculo, ¿verdad? No vale la pena. Entonces tenemos la diferencia de entalpía que había que multiplicarla por la masa total, o la energía total dividido por la energía de 1 kilo, salen los kilos totales. Profesor, disculpe, ¿por qué no vale la pena? En porcentaje, Claro. 0,00. estamos hablando del 0,1%. No vale la pena hacer cálculo para, por lo menos en ingeniería no vale la pena, No sé. Ya. porque los mismos errores de medición, etcétera, se comen esos datos. Sí. Ya, y luego lo que dijimos, ¿verdad? Aquí están las ecuaciones generales que las publicamos y les dije anótenlas en un cuaderno, porque los Sí. problemas no cambian, solamente hay que buscar la estrategia de cálculo, nada más. Entonces, para calcular todo, tenemos la masa a punto que nos pidieron, la entalpía, esto que lo calculamos que no tenía mucho peso, lo que quieren que produzcamos, los 5 megawatts, y esto nuevamente la entalpía de salida, que eso pasado para allá quedan diferencias. Esta diferencia eran 14, ¿se acuerdan? Esta 0, no sé cuánto, y este eran 800, 80 y algo por ahí. Ahí está. En total, 872. De 887 no bajó nada. Es decir, esto estaba puro. Y ahí está la cantidad, ¿verdad?, de calor que se necesita por kilo. Esto es la cantidad de energía, esta energía punto, por kilo. Por kilo. Pero nosotros necesitamos producir 5 megawatts. Y esto produce 1 kilo. Y esto produce 1 kilo. 8, 7, 2, ¿verdad? Kilo joule por kilogramo, ¿verdad? 1 kilo. Por lo tanto, esto hay que multiplicarlo, ¿verdad? De aquí, si lo dividimos, me va a salir la masa total. Si esto genera 1 kilo, ¿esto cuántos kilos son? Esa es la pregunta. ¿Cuántos kilos son? Entonces, simplemente hay que ir a hacer la división. Ahí está. Esto es lo que piden a la salida. Esto es 1 kilo. Si divido el total por lo que genera 1 kilo, me sale el número de kilos. Y como estamos hablando de masa a punto, kilos por segundo. Es decir, una turbina para generar 5 megawatts, que son plantitas chiquititas, porque las plantas son en realidad de gigawatts, 1000 veces más grandes, 1000 veces botamos calor a la atmósfera, 1000 veces, ¿ya? Entonces, 1000, 5 megawatts. Entonces, para producir 5 megawatts, necesitamos entrar a la turbina para que salga un trabajo de 5 megawatts,
necesitamos pasar por acá Casi 6 kilos de agua. casi, correcto, 5,73 kilos de agua por segundo. Por segundo. Imagínense, las termoeléctricas están trabajando día y noche y no paran. Los 365 días del año. 365 días por 24 horas por 3.600 segundos y por casi 6 kilos de agua, kilogramos de agua por segundo, ¿verdad? Y ahí me va a salir la cantidad de agua que ocupa una termoeléctrica para generar eso, pero generalmente las termoeléctricas son aproximadamente de 5 gigawatt. Wow. Así que esto habría que multiplicarlo ahora por 1000. Sí. Oh. Y eso multiplícalo por el calor que botamos, los 2000 y algo. Y ese calor pasó a la atmósfera. Entonces digan quién calienta la atmósfera, los autos o una termoeléctrica. Aún así, una termoeléctrica contamina mucho menos que una planta. Ah, no, pues una termoeléctrica. Ah, de veras. Claro, Sí, son termoeléctricas. sí, pues la termoeléctrica contamina mucho. No, y además los gases de escape que salen. Y la polución, sí. Claro. Bueno, es para que ustedes tengan idea de lo que significa esta cosa. Sigamos. Ahí está, las centrales eléctricas de vapor o gas impulsa el generador, da vuelta a la turbina en la medida que el fluido hace trabajo, los álabes funcionan, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar del compresor. El compresor es el inverso, entre comillas, de la turbina. ¿Por qué el inverso? Porque nosotros acá vamos a dejar entrar aire. Y para que no se nos eche a perder el equipo, le colocamos un filtro de polvo. ¿Ya? Entra aire a la presión atmosférica, es decir, baja presión. Hay una presión de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Datos de entrada. Y nosotros este aire que entra acá, vamos a entregarle ahora trabajo a la turbina, vamos nosotros a dar vuelta al pistón para que este aire salga por otro lado, ¿verdad? Comprimido. Aire comprimido. Y esta cuestión por el roce del pistón se calienta un poco, por lo tanto aquí va a salir un poco de calor. Entonces entregamos trabajo, ¿verdad? A costa de esto comprimimos el aire y se nos calienta un poco el sistema. Eso mismo está escrito ahí, sale el aire comprimido, entra aire del medio ambiente, se echa a girar con un motor eléctrico, el compresor, y la cachurreta se calienta un poco. Ahí está. Entonces, ese ahora es el famoso compresor que vemos con la polea dando vuelta en los gallos que pintan los autos o cuando inflan la rueda, está el compresor que da vuelta en un tarro grande donde se guarda el aire comprimido. Entonces, eso ustedes están en condiciones de poder calcularlo, porque es las mismas ecuaciones que hay que saber ajustarlas y aplicarlas. Veamos, un problema. Ahí tenemos un problema. Aire a la presión atmosférica prácticamente, 101.3 la presión atmosférica, pero ahí pusieron 100 kilopascal para que quede bonito el número. A la temperatura 280 K, si le quitan los 273, estamos hablando
como de 18 grados, algo por ahí, del medio ambiente. Se comprime a régimen estacionario. ¿Qué significa régimen estacionario? M de entrada igual M de salida. Hasta esa presión, 600 kilopascales y 400 grados K, se calentó. El flujo másico de aire es tanto, la cantidad de aire que está pasando, 0,02 kilogramos de aire por segundo. Eso tiene un volumen muy grandote. Y ocurre una pérdida de calor de 16 kilojoule porque el proceso se calienta la turbina. Ahí está el monito, ¿verdad? Entonces nos pregunta, para comprimir esa cantidad de aire, esa masa a punto, para comprimir esa cantidad de aire, ¿cuánto trabajo tengo que entregar al compresor? Me están preguntando indirectamente. ¿Qué motor eléctrico tengo que comprar? Yo tengo ¿Qué un motor tengo que comprar? Ese es el trabajo que le voy a dar al compresor para que este aire de la atmósfera pueda comprimirse a estos valores, más indudablemente el calor que se está perdiendo. Eso es en definitiva. yo ¿Qué tengo otro. motor es el trabajo de entrada? Tengo que comprar para echar correr esta turbina que pasa esta cantidad de aire de esta condición inicial a esta condición final comprimido. Si se dan cuenta, esto es un gas. Tenemos que calcular la entalpía porque no nos han dado. Porque la fórmula, acuérdense que tiene velocidad, gravedad, altura, entalpía, masa a punto y trabajo. Esas son las fórmulas. ¿Ya? Entonces, continuamos y nos vamos a ecuacionar esto. Ahí está. Estacionario, entrada igual salida, dijimos. Eso es Estacionario, la entropía, profesor. claro. Entrada y salida. Esto significa estado estacionario, que la energía que entra es la que sale, el sistema no guarda energía. Y vemos, energía de entrada, el trabajo, que va a ser el motor. Esa es la pregunta. ¿Qué más entra? Este aire que tiene calor. Ahí está. M punto por H punto por H, por la entalpía de entrada. Igual, ¿hay algo más que entre? No. Salidas. Sale calor. Calor perdido. Ahí está la salida. Calor de salida por unidad de tiempo. ¿Qué más sale? El aire comprimido al tarro donde se almacena. Ahí está. Energía cinética, dijimos, no vale la pena. Energía potencial no vale la pena porque son cercanas a cero respecto de estos valores. Entonces despejamos el trabajo de entrada y me queda el MQ este que se pierde, que es un número, y después la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida. Siempre vamos a tener que calcular un H2 y un H1 y calcular la diferencia. ¿Está bien? Ahí está. Entonces nos vamos con los datos del problema este, P2, T2. Nos vamos a la tabla del aire, la A17, para que ustedes comprueben cuando estudien, y buscamos la entalpía 1, ahí está, y la entalpía 2, para poder hacer esta operación, que está ahí.
tenemos la masa a punto, tenemos el cubo de salubridad, se acabó el problema. Se acabó el problema. Así de simple es calcular un compresor. H1, H2, lo que había que buscar, y eso está en una tabla. Y ahí están los datos. Y como teníamos la ecuación despejada, el trabajo de entrada para poder comprimir esta cantidad de aire por segundo, se necesita reemplazar esta ecuación. Profesor, ¿Sí? yo tengo un compresor de aire aquí y lo único que puedo decir es que es súper ruidoso. Ah, sí, pues meten ruido porque el comprimir aire, las chapaletas de las válvulas de admisión y escape suenan mucho. Sí. Todos los compresores. Y además el filtro que tiene a la entrada suena. El filtro de aire. Sí. Bueno, pero ahí está el calor a la salida, que se calienta el fierro, la masa de aire que se está comprimiendo de la entalpía 1 a la entalpía 2. ¿Cuánto nos salió para estos datos del aire a la presión atmosférica? Y esto comprimido hay que tener cuidado porque como el aire tiene humedad, estos cálculos son teóricos, ¿verdad? Porque como el aire tiene humedad, por alguna parte hay que colocar un speech, una llave, para purgar agua, porque el sistema acumula agua, porque el aire está húmedo. Es estas Por, condiciones más la humedad por relativa. condensación. Es. Bien, y aquí está el dato. Se necesita un motor de 2,7 kilowatts, 3 HP aprox, para poder echar a correr este compresor. Preguntas, juventud. ¿Cuándo es la prueba, profesor? Disculpe. Entiendo que es el 14, pero se las confirmo mañana. Ya, no, que ¿Mm? tengo miedo. ¿Vamos a tener como una semana para hacer puro ejercicio? ¿O unos par Sí, de...? sí, la semana antes, ya estamos haciendo ejercicio. Sí, pues. ¿Ya? Ya, ya, Y hasta profesor. acá llega la prueba. Profe, y con respecto a los labs, ¿va a ser mañana o no? Mañana, en el segundo bloque, voy a hablar del laboratorio que ya lo tengo listo. ¿Y cómo van a hacer? Si es que no puede decir Online, algo ahora. online. No, pero usted va a presentarle un experimento aquí, tenemos que hacer un informe después, o tenemos que analizar un artículo. A ver, yo les voy a enseñar a usar el teléfono a través de una app, porque el teléfono tiene más de 10 sensores. Tiene sensor de presión, de temperatura, de ruido, de luz, de color, de escala de tono, acelerómetro, GPS, barómetro. Tiene un montón de cosas o instrumentos para medir. Entonces vamos a usar el teléfono para hacer nuestro laboratorio. Ese es el equipo de medición. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la condensación de la humedad relativa de un volumen de aire. Y todas las medidas las hace el teléfono en tiempo real. Entonces uno se mete en el programa, en el listado de variables, anota las variables. El teléfono tiene un listado de variables, uno aprieta el teléfono y aparece barómetro, termómetro, etcétera, 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 etcétera. Entonces uno pica en los que quiere usar y lo echa a correr. Y el teléfono empieza a medir, y después nos entrega la tabla de datos graficada de esas variables. Y allí ustedes van a interpretar los datos y los valores, etcétera. Entonces mañana en la hora de laboratorio vamos a bajar la app, ¿verdad? Y vamos a gastarla en puras preguntas cómo funciona, para que el día jueves
yo entregue el laboratorio y ustedes ya lo entreguen a la otra semana. Ya. Por lo tanto, nuestro herramienta es el teléfono, también es osciloscopio. Se puede trabajar, también mide electromagnetismo, mide Sí. ondas magnéticas, ondas electromagnéticas, mide giroscopio, también tiene un giroscopio, tiene de todo esta cuestión dentro. Y ustedes no lo han usado para experiencias, ¿verdad? Como futuros profes de física. Entonces vamos a jugar un poquito con esto, cosa que ustedes después preparen experiencias de mecánica, de fluido, de muchas cosas que se les puede hacer a los estudiantes. Vamos a meter el celular en el agua. Se mete dentro de una botella de esas de Ah, mermelada y uno lo tapa y mide bajo el mar si quiere o donde quiera. A no ser que tenga uno de esos smartphones que son impermeables. sí. Pero son muy caros. No tengo. Yo no tengo. Yo tampoco, profe. tranquilo. Eso es. Ya, mis queridos estudiantes, gracias por su asistencia y nos estaremos viendo. Ya, profesor. Que les vaya bonito, cuídense. Nos vemos, Mañana nos profesor. vemos. Chao, profesor, que esté muy bien. Chao, chao. Cuídese.